Y amén. Queridos, gracias al Señor que tenemos esta linda oportunidad. Saludamos a aquellos que nos están viendo fuera de nuestras fronteras naturales, que envíen también sus saludos. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Tenemos varios pedidos más que ustedes los están viendo a través de sus boletines, así que a través del devocional diario, para que sigamos orando al Señor pidiendo su dirección, su gracia y su cuidado. Quiero invitarles ahora, por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Romanos en el capítulo 15. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 15. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Libro de Romanos allá en el capítulo 15. Vamos a mirar los primeros 6 versículos. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una interesante exhortación tenemos acá, edificándonos los unos a los otros. Pablo nuevamente en este capítulo nos lleva a un terreno práctico de la vida cristiana. Las opiniones en temas que son irrelevantes en la fe no pueden producir división en el pueblo del Señor. Recuerda nuestro estudio en el capítulo 14, tenían complicaciones por situaciones de comida. Algunos consideraban ciertos animales impuros, otros entendían, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que ya no hay alimentos impuros. Esto estaba produciendo, en cuestiones de opinión, estaba produciendo conflicto en la congregación. De igual forma, la búsqueda de interés o el creer que las cosas dentro de la obra del Señor deben ser hechas como yo creo que deben ser hechas o a mi manera, de igual forma produce conflicto. De hecho, gran parte de la historia cristiana acá en Australia, especialmente en los círculos hispanos, que es lo que más conozco, se han producido tremendos conflictos en puntos de opiniones. Es que nosotros en nuestra iglesia, en nuestro país, y se quedaron con una iglesia, con un formato en sus países que no es aplicable en el día de hoy. Pablo nos lleva a pensar, usted debe decidir siempre ser de edificación para el pueblo de Dios. Pablo nos va a presentar el ejemplo máximo en esta porción, de considerar a los demás, de buscar el beneficio de los demás, de decidir ser de bendición en otros, de edificar a los demás. Y el ejemplo mayor es la persona de Cristo Jesús, que decidió enfrentar el oprobio, el rechazo, la burla, la vergüenza, el castigo por tu bien y por mi bien. ¿Qué podemos aprender de esta porción interesante? Creo que en primer lugar, al observar el versículo 1, ¿qué podemos aprender de esta porción interesante, de esta exhortación de edificarnos los unos a los otros? En primer lugar, la conducta que el creyente firme, que el creyente fuerte debe tener. Observa el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Creo que la exhortación es muy clara acá. La conducta del creyente fuerte, ¿cuál debe ser? Pablo comienza este capítulo con un así que, a modo de conclusión de la enseñanza del capítulo 14, de no ser de tropiezo, de no criticarnos, de no estar buscando la forma siempre de convencer a los demás. A mi opinión, lo que yo quiero, recuerda que hablamos temas que son grises. Pablo nos lleva a una conducta que el creyente fuerte debe tener. Así que los que somos fuertes, y Pablo se incluye en esa firmeza, en esa convicción. Podemos aún hablar de creyentes maduros o que llevan más años en el Evangelio. ¿Cuál debe ser la conducta? Observa el texto. Así que los que somos fuertes debemos,
Aquí nos encontramos con una obligación del creyente maduro. Nos encontramos con una responsabilidad de los creyentes maduros. ¿Cuál es? Soportar la flaqueza de los débiles. El soportar tiene que ver con tener esa capacidad de poder sobrellevar, tener tolerancia, tener, en otras palabras, paciencia, no explotar a la primera, no querer confrontarlos, cambiarlos inmediatamente. Recuerda, en Gálatas capítulo 6, verso 2, lo puedes mirar en la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6, verso 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es nuestro deber llevar las cargas del pueblo de Dios. Y agrega Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 2, y cumplid así la ley, en este caso, de Cristo. ¿Recuerdas cuando Pablo escribe sobre la unidad en Efesios capítulo 4? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Así que Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas y mira la exhortación interesante, y no agradarnos a nosotros mismos. La idea de agradarnos a nosotros mismos tiene que ver no buscar nuestros propios intereses. El real interés debe ser agradar al prójimo. El real interés debe ser el amor expresado en forma práctica. Hay un texto muy interesante del apóstol Pablo, pensando en este primer punto que tiene que ver con la conducta del creyente en 1 Corintios, allá en el capítulo 10. Dice el apóstol Pablo en el verso 33, y esto nos habla del principio de conducta de Pablo, o mejor dicho, de su ética ministerial. En 1 Corintios, en el capítulo 10, el verso 33, Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Es decir, él busca no su propio bien, el beneficio de los demás, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Siempre el maduro, escúchame bien, siempre el creyente maduro buscará la forma de ser de bendición a los demás. Es una carnalidad decir, a mí no me pasan por encima, no me dicen las cosas, no me contestan mal y reacciono violentamente. Evidencia inmadurez en su vida. Siempre el maduro sabrá buscar, escúchame bien, la forma de ser de bendición. En algunos casos aprenderás a ceder, a dejar el lugar, ceder su derecho por el amor y el beneficio de la obra del Señor. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Aprendemos acá en primer lugar la conducta que el creyente fuerte debe tener. ¿Y por qué debe tener esa conducta el creyente fuerte? Por el compromiso que debe tener con el débil. En segundo lugar, observa conmigo el verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Observa conmigo, cada uno de nosotros. Es decir, que este es un llamado suyo y mío. No solamente de los líderes, no solamente de los creyentes nuevos, de los creyentes maduros. Toda la obra, todo el pueblo del Señor, cada uno de nosotros. Y mira cuál es el mandato, el compromiso que debemos tener. Vemos una conducta del creyente fuerte. Aquí vemos el compromiso con el creyente que es más débil. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo en lo que es bueno. El agradar no es justificar. El agradar no es disculpar. Escúcheme bien, el agradar al prójimo, el buscar el bien del hermano, de la hermana, aún del hermano más pequeño, no tiene que ver con halagos falsos, con falsos halagos, o como decimos, tirarle flores, sino que el bien del prójimo es buscar que esa persona, que ese creyente pueda ser bendecido. Queridos, tenemos que a veces ceder nuestro lugar. Lo digo en términos prácticos, a veces creemos que somos dueños de cosas, debemos aprender a ceder. Nuestros ojos, cuando volvamos a congregarnos y veamos una persona nueva, nuestra atención, el primer lugar debe ser para las personas nuevas, agradar a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Qué buscamos? Ahí lo dice Pablo, para edificación. La edificación tiene que ver con su provecho espiritual. Tiene que ver con procurar, usted y yo, ser de bendición a otras personas. Cuando me preparo estudiando la palabra de Dios, busco la forma y busco los versículos y la parte práctica para que usted sea edificado, aprenda principios y que esos principios le sirvan en su vida. ¿A modo de qué? De andar en la vida cristiana. Interesantemente vemos cómo edificamos, qué aprendemos de esta porción. Primero,
la conducta del creyente fuerte. En segundo lugar, el compromiso con el débil. Y ese compromiso con el débil lo aprendemos. Pablo lo va a demostrar acá, Pablo lo va a mostrar acá y nos va a decir que buscamos la edificación del pueblo del Señor. Entre paréntesis, y antes de ir al tercer punto, aún en la confrontación, aún en la corrección, aún en el llamado a cambiar a los demás, debemos aprender a ser de bendición. Una buena confrontación hecha en amor, en respeto, en consideración, como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, mirándonos primero nosotros mismos, aunque es una confrontación, una corrección, si es hecha en amor, siempre será de bendición a los demás. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las enseñanzas o el patrón o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Observa en tercer lugar, hemos dicho la conducta del creyente fuerte. Hemos hablado del compromiso con el creyente que es más débil. Observa ahora la comparación con Cristo. Pablo nos lleva ahora a un terreno muy práctico y nos va a decir en verso 3, Romanos capítulo 15, verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Presenta ahora el apóstol Pablo como ejemplo de aquella persona que no mira por sus intereses, que no busca su beneficio, sino que busca el beneficio de los demás, que busca la bendición de los demás, a pesar de, en el caso de Cristo, tener que enfrentar la burla, el castigo, las injurias, la acusación, la muerte por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso ser de bendición a los demás. Mira la comparación con Cristo, el ejemplo. Porque ni aun Cristo, y este es un llamado para que nuestras vidas, su vida, mi vida, pongamos nuestra mirada, en nuestro andar en la persona de Cristo Jesús, queridos. Creo que muchas veces el pueblo del Señor no conoce la vida de Cristo, no conoce las enseñanzas de Cristo, no ha profundizado en las enseñanzas, en la vida, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestra mirada en la carrera, ¿en quién debe estar puesta? Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En nuestro modo de vivir, en el modelo de la carrera, tenemos acá el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos anima en su primera carta, ya en el capítulo 2, verso 21, Pedro nos dice lo siguiente, que debemos seguir sus pisadas. Es por eso que Pablo dice y presenta a Cristo como un modo de comparación, de ilustración de la exhortación, del beneficio de los demás, de no buscar el beneficio propio, lo suyo propio, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Por un momento, estamos hablando de Cristo Jesús, de Dios, del soberano, el creador del cielo y de la tierra, el verbo de Dios que dijo las cosas y fueron hechas. Aún la propia persona de Cristo Jesús, al humanarse, no se agradó a sí mismo, sino que Jesús dijo que Él aprendió obediencia. Ahora, Jesús nos dijo algo interesante. Aprended de mí, sed imitadores de mí, aprended de mí, sigan mi ejemplo. ¿Aprended de mí de qué? Aprended de mí que soy ¿qué? Primero, manso, y en segundo lugar, humilde. El término humildad en el Nuevo Testamento no tiene que ver con perfil bajo, no tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con andar cabeza gacha y pobrecito, inspirar lástima porque soy humilde, no. La humildad tiene que ver en pensar primero en los demás, pensar en los beneficios de los demás, antes de decidir algo caprichosamente o imponer mis ideas o mi criterio o las cosas tienen que ser hechas a mi forma o si no yo las dejo. El Señor Jesucristo nos enseñó un ejemplo diferente, humildad. ¿Recuerdas Pablo en Efesios capítulo 2 verso 5 que dice Pablo, haya pues en vosotros qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Lo menciona en los versos anteriores, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no buscando nuestro propio beneficio. Observa nuevamente el verso 3, la comparación que hace Pablo con Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Observa lo que dice, antes bien, por el contrario, dejó su derecho
prefirió humillarse, dejó el trono de gloria, dejó el ejercicio activo de sus atributos, vino a esta tierra como hombre, se sujetó a leyes naturales, fue entregado por un gobierno humano que no tenía poder sobre él, pero el Señor reconoce esa autoridad, se humilló hasta la muerte. Antes bien, como está escrito, y Pablo va a citar el Salmo 69, verso 9, que es una profecía de Cristo Jesús, que es una profecía mesiánica, de que Cristo en ese amor de obediencia, en esa obediencia al Padre, Él se sujetó hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuerda, maldito el varón que es colgado en un madero. Él sufrió el oprobio, el rechazo por la redención, por la salvación, por ti y por mí, por pensar en el beneficio de los demás. La lección que Pablo llega aquí es que el Señor estuvo dispuesto al sufrimiento por los impíos. Él estuvo al sufrimiento, al dolor, por pensar en nuestro beneficio. El creyente debe estar dispuesto a cualquier sacrificio humano por amor al pueblo del Señor. Esto no es fácil. No es fácil porque pega en contra de nosotros en dos áreas, el orgullo y el egoísmo humano. Edificándonos unos a otros. ¿Qué podemos aprender de esta porción? Primero, la conducta del creyente fuerte. Segundo lugar, la comprensión con el débil. Tercero, la comparación con Cristo. Cuarto, observa el verso 4, la confirmación con las Escrituras. Pablo presenta el ejemplo de Cristo, y lo confirma con las Escrituras que trabajan en nuestras vidas para ayudarnos a tener paciencia, para ayudarnos a tener esperanza, para capacitarnos para ver un poquito más allá del hoy, del ahora y del presente. Observa el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes, en el contexto, para estos hermanos, porciones del Antiguo Testamento que ellos tenían. Para nosotros, todo el consejo de la palabra de Dios. Ellos aún no tenían toda la revelación completa como nosotros hoy la tenemos. Hoy usted tiene los 66 libros de la palabra de Dios. Y mira, las Escrituras fueron entregadas porque las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios inspirada, para nuestra enseñanza se escribió. El término enseñanza para nuestra instrucción. Escúcheme bien, la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es viva y eficaz. Escúcheme bien, la palabra de Dios no es un libro de información, sino que es un libro de formación. Y lo que Pablo está presentando acá es el poder de la palabra de Dios, la confirmación de las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? ¿Recuerdas? 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que por la paciencia, mira qué interesante, volviendo al verso 4 de Romanos capítulo 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que en primer lugar la paciencia y en segundo lugar la consolación, dos descripciones del carácter de Dios. Y mira lo que dice, a fin de que la palabra de Dios, que nos produce en nosotros paciencia, que produce en nosotros consolación, mira lo que dice, a fin de que por la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar un gran peso. ¿Cómo aprendemos a soportar las crisis, los problemas, las grandes dificultades? El consejo de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios. Los salmos están llenos de experiencias de hombres como usted y como yo, mujeres como usted y como yo, que lucharon con problemas, con crisis, con dificultades, pero encontraron consuelo en las páginas de la palabra de Dios, encontraron paciencia y encontraron también consolación en las Escrituras. Mira lo que dice al final, la consolación de las Escrituras. La raíz de esta palabra consolación significa venir a un lado para ayudar, para socorrer, para fortalecer. En la medida que consumimos, que conocemos, que vivimos la palabra de Dios, vamos a ser creyentes fuertes y vigorosos.
cuando decidamos tener ese compromiso diario de estar frente a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, producirá paciencia, producirá consolación. Es decir, tendremos el antídoto para enfrentar los problemas interpersonales en las relaciones con personas. Las Escrituras alientan y llenan el corazón con las promesas de Dios, en las cuales podemos, escúcheme bien, descansar. Hoy no fue fácil para mí vivir una experiencia tremenda, difícil. A través de los años como ministro uno tiene que estar con familias que pierden a un ser querido y hacer los servicios memoriales, tanto el servicio memorial como despedir los restos ya cuando el ataúd entra dentro de la tierra y le damos el último adiós. No es fácil, pero mucho más difícil es cuando el ser querido está despidiendo al ser querido. ¿Sabes qué llena nuestros corazones? La esperanza. ¿La esperanza de qué? Que un día nos volveremos a ver. Tengamos, dice la Escritura, por medio de la consolación de la Escritura, tengamos, dice el apóstol Pablo, esa esperanza. ¿Qué esperanza? El cumplimiento de las promesas. No tendrás esperanza. No podrás vivir en esperanza si desconoces la palabra de Dios, porque en ella encontramos las promesas. Y las promesas al creerlas producen en nosotros esperanza. Y la esperanza es una de las virtudes de la vida cristiana y de las iglesias maduras. Fe, amor y esperanza. En Romanos capítulo 5, verso 2 leemos, por quien también, aparte de la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. El verso 2 dice lo siguiente, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué cosa? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, al igual que el verso 4. Permíteme ya cerrar el tema de hoy, edificándonos unos a otros. ¿Qué podemos aprender de esta porción? La conducta del creyente firme, el compromiso con el débil, en tercer lugar la comparación con Cristo, en tercer lugar la confirmación en la obra del Señor, la confirmación en la obra del Señor. ¿Qué confirmación en la obra del Señor? Observa conmigo, verso 5. Pero el Dios de la paciencia, interesante atributo comunicable de la persona de Dios, que tiene que ver con que Dios no es movido por arrebatos emocionales. Dios tiene sus tiempos. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y Pedro enseña, no es así, sino que el Señor tiene paciencia para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y mira la confianza en la obra de Dios. Pero el Dios, y esto básicamente es como, versos 5 y 6 es como una oración del apóstol Pablo, una oración de confianza en la obra de Dios. Es por eso que comienza con un pero, el Dios de la paciencia. ¿Qué más? El Dios de ¿qué? De la consolación, que tiene que ver con aquel que da ánimo, con aquel que alienta, con aquel que da confort, que da fortaleza. Recuerda 2 Corintios capítulo 1, verso 3, donde Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Y qué más? Dios de toda consolación. Y mira el deseo de Pablo, mira la oración de Pablo, mira la confianza en la obra de Dios. Orando Pablo por sus hermanos que tal vez estaban en lucha en la iglesia en Roma. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Mira qué interesante. Dios no solamente obra en nosotros, sino que obra con nosotros, obra en el pueblo del Señor, os dé entre vosotros un mismo sentir, tanto al creyente fuerte como al creyente débil. Unidad de pensamiento. En medio de las diferencias debemos aprender a tener unidad como congregación. La unidad fue lograda por el Espíritu Santo. Es el producto de Dios en la vida del creyente. Es por eso que yo tengo la orden, tengo el deber, tengo la exhortación. Efesios capítulo 4, verso 2. Filipenses capítulo 4, verso 2. Pablo le dice a Evodia y a Sintique, sean de un mismo sentir. El sentir no es sentimientos, el sentir es disposición. Y esa disposición obedece ¿a quién? Mira lo que dice Pablo al final del verso 5. ¿Según quién? Según Cristo, ya que es el deseo de Jesús. De hecho,
fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas Juan capítulo 17, verso 21? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es el sentir del Señor Jesucristo. Es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que aprendamos de Cristo y aprendamos a vivir en unidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto posible? Mira conmigo en forma práctica. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5. Léelo por favor. Acompáñame con Biblia abierta. Filipenses en el capítulo 2, verso 3 al 5. Vemos acá cómo es posible tener esa unidad, tener ese sentir en el pueblo del Señor, a pesar de que podemos tener ideas en algunos puntos diferentes. Esa unidad será posible en la medida que los creyentes actúen en conformidad con Cristo Jesús. Filipenses, ya lo tienes, capítulo 2, verso 3 y 5. Dice lo siguiente, Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por el contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ves cómo el apóstol Pablo nos lleva la confianza en la obra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paciencia, porque Dios es un Dios de consolación, porque hay un sentir, debemos tener esta disposición. Finalmente el verso 6 dice lo siguiente, para que unánimes, a una voz, que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces la conducta del creyente fuerte, el compromiso con el débil, la comparación con Cristo, la confirmación con las Escrituras, la confianza en la obra de Dios y las consecuencias de la obra de Dios en nuestras vidas, para que unánimes a una voz. Es interesante notar que donde hay un mismo sentir, habrá una voz, habrá un movimiento, habrá un avance. La gloria del Señor, glorifiquéis la unidad del pueblo de Dios. El buscar el mismo sentir, la unidad del pueblo de Dios glorifica a Dios. Dios es glorificado por el creyente y en los creyentes. Recuerda que fuimos salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Glorifiquéis ¿a quién? Mira qué interesante. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo cierra esta porción haciendo una tremenda declaración de Cristo Jesús. Une sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él, siendo Dios, se humilló. Es el ejemplo máximo de buscar el beneficio de la otra persona. Al Dios que habla de la naturaleza humana, Jesucristo se sujetó al Padre en esta tierra como Dios, y en su naturaleza divina le llamó Padre, que habla de relación eterna. Permíteme terminar, ya el tiempo se ha avanzado rápidamente, con algunas preguntas de reflexión en la edificación los unos a los otros. Primera pregunta de reflexión. ¿Busco la edificación del pueblo de Dios o solo miro por mi propio beneficio? Pregúntese en su propia conciencia, un autoanálisis. En sinceridad delante del Señor, ¿estás buscando la edificación del pueblo de Dios o tu propio beneficio? Porque aún podemos ser serviles, servilismo, prestar servicio por solamente sentir de los demás el halago o las palabras de adulación. ¿Busco la edificación del pueblo de Dios o solo miro por mi beneficio? ¿Soy un creyente de bendición o soy un creyente de tropiezo? ¿Eres un creyente que tu presencia bendice o tu presencia produce tropiezos, rechazo? ¿Estudio la palabra de Dios para saber más o para ser un mejor creyente? ¿Cuál es mi motivación? ¿Soy un siervo de la unidad o soy un caudillo de la rivalidad? El creyente maduro sabrá siempre ceder su derecho y buscar la armonía, la unidad, en la bendición en el pueblo de Dios. Vamos a tener conflictos en algún momento de intereses. Vamos a tener conflictos de deseos o de imponer ideas o cosas así. Temas que son relativos y grises, no son verdades absolutas de la palabra de Dios. Y en ese punto usted tiene que decidir, ¿voy a imponer mis ideas o voy a ser una persona humilde que aprendo a ceder mi derecho?
Cuando los pastores de Abraham y Lot tuvieron dificultades, Abraham llamó a su sobrino Lot. Todo lo que tenía Lot fue por bendición o por provisión de Abraham. Pero como había conflicto, Abraham tomó una decisión y lo llamó y le dijo, bueno, para que ya no haya más conflicto, decide. Aquí están los campos, tú decides derecha o izquierda. Abraham era el mayor, Abraham era el patriarca, Abraham era el fundamental. Se dio su derecho para que eligiera su sobrino. Ni lerdo ni perezoso. Lot decidió por lo mejor, la mejor tierra, etc. Se dio su derecho. Querido, usted también, en la obra del Señor, por buscar la edificación del pueblo del Señor, aprendamos a veces a guardar silencio, a dar un paso atrás, a reconocer a los demás, no buscando nuestro propio beneficio. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Bendito Padre Celestial, hemos considerado en el día de hoy el consejo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, por el consejo. Te pido, Señor, que podamos encontrar en estos verdades prácticas para nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por la disposición de tu pueblo, Señor, de reunirnos y que el consejo que hoy hemos visto, la enseñanza que hoy hemos considerado, pueda ayudarnos a mirar a la persona de Cristo Jesús y reflejar a Cristo también en nuestras vidas. Añade tu bendición al ministerio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.